Bueno, decíamos al comienzo del programa que hoy íbamos a hablar sobre la batalla de la corrupción. La corrupción M, la corrupción K. A cada denuncia, de un lado aparece una denuncia del otro. Y de un lado, por ejemplo, la investigación sobre los Panama Papers. Del otro, la inmensidad de investigaciones contra exfuncionarios del kirchnerismo. Comencemos por el tema de los Panama Papers. ¿Qué decía Mauricio Macri sobre la investigación? Hay alguna gente preocupada por estas denuncias de los Panama Papers que ha salido y que me ha involucrado a mí. Y yo quiero decirles hoy, una vez más, que estoy muy tranquilo, que he cumplido con la ley, que he informado la verdad y que no tengo nada que ocultar. No tengo nada que ocultar, decía el presidente. Ya nos acompañan Silvina Martínez, que es exdirectora de la IGJ, abogada de la causa OTESUR, acompaña a Margarita Stolbizer, y Darío Martínez, que es diputado nacional del Frente para la Victoria, y que es quien denunció, de hecho, a Mauricio Macri y amplió esta semana la denuncia contra el presidente de la Nación por el caso de los Panama Papers. Para precisar de última la información de esta semana de los Panama Papers, pero la pregunta ¿es todo lo mismo? ¿Está todo lo mismo? No, para nada, y me parece que la introducción tampoco es acertada. No es una guerra de denuncias. Acá yo como funcionario estoy obligado. Yo juré el 1 de marzo. A los pocos días estalló el escándalo de Panama Papers, donde hay un delito concreto por parte del presidente, y yo como funcionario estoy obligado a hacer la denuncia, y es lo que hice. Lo denuncié por evasión y posible lavado, y es lo que está investigando. Por eso la carátula es Mauricio Macri sobre el 303 del Código Penal. Y después lo que he hecho, he ido ampliando la denuncia cada vez que Macri con mentiras se refiere a mi denuncia. Dijo que Fleck Trading fue una sociedad que nunca funcionó, que no tuvo actividades, que no operó, que no tenía cuentas bancarias, y yo he acercado a la justicia documentación formal del gobierno de Sao Paulo donde queda registrado inversiones por parte de Fleck Trading, inversiones millonarias en dólares, que superan los 9 millones de dólares. He acercado otras actividades de esta sociedad Fleck Trading, con lo cual echa por tierra la versión del presidente. Y cada vez que he aportado una denuncia ha tenido que ver con las declaraciones de un presidente que no puede decir la verdad a una pregunta tan sencilla: ¿para qué creaba sociedades en guaridas fiscales? Hay al menos 2 sociedades acreditadas y documentadas en su participación, y en este caso de Fleck Trading, que es una de ellas 2, creada en Bahamas y que operó en Brasil, se compraba a sí mismo a Sogma Americana, donde también era vicepresidente Mauricio Macri. Esto es lo que ha aportado a la justicia en el día de ayer en esta ampliación, pero no tiene que ver con esperar una denuncia de otra. Yo como funcionario estoy obligado a hacer una denuncia cuando tomo conocimiento de un delito, y es lo que hice. Bueno, la expresidenta habitualmente tuitea o facebookea que se utiliza alguna denuncia contra ella para tapar, por ejemplo, el caso de los Panama Papers. No sé si la doctora coincide. No, bueno, claramente yo coincido, sí, con el diputado, que en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tanto él como nosotros, en este caso Margarita Stolbizer, su obligación también es denunciar frente cuando está, o le acercan información, está frente a un delito. En nuestro caso nunca hicimos ninguna denuncia para tapar ningún hecho de actualidad, ningún hecho que tenga que vinculación con el actual gobierno. Son dos cosas diferentes. Lo que creemos que acá utiliza la expresidenta es esta manera para confundir un poco a la gente. Ahora, ¿creen que ambos, digamos, el kirchnerismo y el macrismo, se vinculan del mismo modo con la corrupción? De hecho, el caso de estos últimos días de Gómez Centurión, era el jefe de la aduana, ante una sospecha fue apartado del caso. Durante el kirchnerismo no ocurría eso. Bueno. No, a ver, nosotros creo que la política argentina en esto tiene una deuda pendiente. Hay casos como el de López en el caso del Frente para la Victoria, hay casos como el de Niembro en el PRO, hay casos, yo doy un ejemplo siempre de mi provincia, que no es ni del PRO ni del Frente para la Victoria. No, son casos de corrupción todos, y me parece que hay que investigarlos, y donde hay una denuncia la justicia tiene que investigar. Después hay una discusión de fondo, que es la que yo intento dar en el Congreso, que tiene que ver ya no con el Mauricio Macri presidente, sino con los miles de Mauricio Macri empresarios que le exigen tarifazo, inflación, recesión al pueblo argentino, pero se llevan la plata afuera para no tributar, y eso es un delito concreto. ¿Cómo pegó Darío en tipificado el kirchnerismo los bolsos de López, todos estos hechos de corrupción que venimos conociendo en los últimos meses? Y la verdad que fue un golpe muy duro. Vos calculás que fue un funcionario. A ver, se lo deberías preguntar a alguien que haya sido funcionario. Yo no lo fui, pero soy parte del bloque. Soy parte del bloque del Frente para la PJ, y fue un golpe
durísimo. Digo, eso habla de que tenemos que nosotros ver cuando se construye un proyecto político, de ver que hay varios políticos que aprovechan ese proyecto político para, en este caso, delinquir. Pero el proyecto político que llevó adelante Néstor y Cristina para mí ha sido de lo mejor, por lo menos de lo que yo viví. Ahora, que adentro de eso ha habido políticos que se han aprovechado para el problema de enriquecerse, López es que estuvo desde el inicio del proyecto de no, por eso Néstor y Cristina es lo que te estoy Kirchner, diciendo. Y también te doy ejemplos de otras cuestiones. Lázaro, Decía, por ejemplo. en mi provincia, el directorio del Banco Provincia, que hoy está condenado a una investigación que yo también participé, se robó 42 millones de dólares. Digo, y es un partido que no es ni el Frente para la Victoria. Digo, hace falta un proceso de... Recién hablaban de cómo tener mejores docentes. Bueno, también necesitamos tener mejores políticos, evidentemente, y eso Ahora, es una obligación que tiene la política para hacer una renovación que se tiene que dar también en otros sectores, en ahora, la justicia, en el ¿cómo criminalismo. cómo está actuando la justicia? Porque es cierto que durante Claro. el kirchnerismo hubo denuncias de corrupción desde casi que arrancó el gobierno, nunca avanzó nada, ahora está avanzando, pero en el caso de Macri, la denuncia sobre Panama Papers está teniendo cierto impulso. De hecho, está imputado, se han pedido medidas de prueba, etcétera. Sí, yo ¿Cómo creo que ven en ese caso yo creo que hay una diferencia también en la manera como actúa el gobierno actual y el gobierno anterior frente a un caso de corrupción y una denuncia. Coincido que puede haber funcionarios corruptos en cualquier gobierno, la diferencia es si se respalda a esos funcionarios corruptos o a empresarios corruptos cercanos a los funcionarios o se los separa, se deja que la justicia actúe en forma imparcial, que creo que es lo que está ocurriendo ahora. La justicia avanza en cualquier caso, tanto Macri como lo que tenga que ver con los Kirchner, con cualquier otro, eso por lo menos es mi Ahora, opinión. ¿creen que se puede utilizar las denuncias como instrumento político? Digo, el Frente para la Victoria, para tomar un caso, dice que todas las denuncias que se están haciendo públicas ahora, el objetivo final es tapar la realidad o datos de la realidad que no son positivos para el gobierno, por ejemplo, los índices sociales, desempleo. ¿Lo ven de esa manera o no lo ven de esa manera? Yo te puedo hablar por mí, yo la denuncia, te repito, la hice porque estoy obligado a hacerla. Yo lo que sí veo que hay un tratamiento totalmente distinto por parte de la prensa y de los medios. Si vos ves, simplemente con ver los matutinos de estos días te vas a dar cuenta, hay un trato totalmente diferente. Pero más Darío, allá ¿para de la ustedes es lo cuestión mismo evasión más- impositiva que corrupción? No, a ver, sea, digamos, los bolsos es lo mismo que ver- decís para ustedes Claro. sería bueno que aclares. A ver, yo Bueno, te para- puedo para- decir... para ustedes. Yo te Pasa que puedo la imagen decir de que... los bolsos, periodísticamente, perdóname, es insuperable. No, pero para hay manera de contestarle, rebatir eso. la evasión, no banalicemos ese delito. Mira, el No, delincuente yo más no lo famoso banalizo, yo no lo banalizo, pero no lo puedo Pero poner si en querés el te mismo contesto lo que nivel me preguntás. que la corrupción. Vos me preguntás, yo te contesto. Digo, yo creo que es un delito grave. El delincuente más famoso de la historia, que es Al Capone, no fue preso ni por la gente que mató ni por el alcohol que contrabandeó. Fue preso por evadir impuestos. Sí. Evadir impuestos, yo no soy abogado ni tengo patrocinio letrado, pero es un delito grave y que me parece que hay que investigarlo. La pregunta es, ¿está investigando la justicia? Yo no soy especialista en el tema. Los requerimientos que yo le he ido solicitando al juez me parece que se han hecho. Bueno, estará un especialista en definir si la justicia avanza. Yo estaba obligado a hacerlo. Yo sí quiero avanzar en el Congreso con medidas concretas con respecto al delito de evasión. No podemos permitir que contratistas del Estado que viven, proveedores del Estado, que viven del Estado, encima tengan cuentas en guaridas fiscales para no pagar impuestos. Esta es la lucha que yo tengo en el Congreso. Y después que la justicia investigue y caiga con todo el peso de la ley sobre el que cometió un delito. Tato, ya que te tenemos, Sí. especialista en Estiuso, autor de Código Estiuso, hablamos de Gómez Centurión y cómo el gobierno se manejó ante el posible primer caso de corrupción durante la era de Mauricio Macri, que apartó al funcionario. Sí, Gómez Centurión es un señor al que Macri le tiene mucha confianza desde hace muchos años y por eso lo puso en un lugar, tal vez el lugar más caliente de la Argentina, que es la aduana, que está contaminada hace muchísimos años. Y de pronto aparece un anónimo donde lo acusan con una serie de escuchas un tanto extrañas, un tanto confusas, de haberse ensuciado las manos. En el medio hay servicios de inteligencia que tenían desde siempre y que tal vez todavía tienen influencia en la aduana. El caso de Estiuso es el más famoso porque tenía la aduana de Ezeiza una puerta por la que entraban y salía mercadería. Esto el gobierno de Cristina finalmente lo denunció, pero se viene usando desde hace más de 20 años. Y Centurión quedó manchado en esta denuncia. Hay dos hipótesis sobre esto. Una es que él venía rompiendo negocios y le hicieron una cama. Otra es que él venía rompiendo negocios, pero que finalmente se dejó tentar. Esto todavía no está claro. En el medio hay una
una guerra o mucha rispidez dentro de los servicios de inteligencia, que tiene que ver con que se está reordenando todo después de la salida de los tipos que manejaron los servicios secretos durante muchísimos años. El modus operandi de cómo surge esta denuncia, que se la llevan a Patricia Bullrich, los audios, esto que se va a cuentagotas, eso es una operación de inteligencia. Lo que pasa es que hay dos hipótesis: que haya sido una operación de inteligencia de las mafias que manejan la aduana, vinculadas a los servicios secretos, o que haya sido una operación de inteligencia de la propia CIDE. Ahí hay todavía mucho por al margen desentrañar. de cómo se tejió... De la actual CIDE, de la AFI, ¿no? Eso cómo se tejió, digamos, la denuncia contra Gómez Centurión, lo que igual sorprende un poco es la reacción distinta, ¿no? Digamos, a Ricardo Jaime lo bancaron hasta donde pudieron, y estaba, hasta procesamiento tenía 150 denuncias, y está preso. Digamos, hay una diferencia, ¿no? ¿O no coinciden con eso? Creo que es una diferencia que además la nota la justicia. O sea, por la parte de la justicia no es lo mismo investigar a una persona que es funcionario, que seguramente tengas que pedir información al propio organismo donde el funcionario está a cargo, con lo cual no te la van a enviar o te la van a retasear, no va a ser lo mismo, a una persona que está apartada y vos puedas investigar normalmente. Para mí es fundamental esa diferencia. ¿Diputado coincide con que hay un cambio? No, a ver, hay otros casos, otros funcionarios, por ejemplo, en la denuncia que yo hice, involucrados, y no han hecho un paso al costado, ni mucho menos. Bien. El secretario legal y técnico de la presidencia también es asociado a Mossack Fonseca y sigue siéndolo. En el caso del dólar futuro, que fue también otro escándalo mediático, también hay funcionarios. O sea, están diciendo y no fueron que se mantiene apartados. esta idea del timing judicial, No, que no, investiga yo lo el que- pasado, pero no el poder presente. No, yo lo que estoy contestando digo que no en todos los casos No han para todos los tomado casos es igual. la misma actitud en función a la pregunta. A mí me parece que la Son justicia tiene cosas que investigarlos a distintas, ¿no? todos claramente. A los dos, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Gracias. No, gracias.